Bienvenidos al módulo 4. En él revisaremos los elementos más importantes para diseñar un rolling forecast oportuno y efectivo. Comencemos. El primer punto y el más relevante que me oirán en varias partes del curso es la importancia de lo simple. El éxito de un rolling forecast no es mostrar un modelo amplio, elaborado, con demasiada información que nos permita simular exactamente lo que va a pasar en la empresa y tener casi que una bola de cristal para entender lo que va a pasar. Su éxito radica en que sea una herramienta que apoye la toma de las decisiones estratégicas, que nos permita enfocarnos en las variables claves, que las proyectemos, miremos el efecto integral y entendamos cuáles son los puntos más relevantes y cómo podemos empezar a tomar decisiones que nos permitan alcanzar los objetivos propuestos. Para lograrlo, la simpleza del modelo es fundamental. Utilizar los resultados reales y proyectar las variables críticas mediante un número limitado de drivers es lo más importante. Si la proyección requiere semanas para elaborarse, finalmente vamos a llegar a destiempo. No va a tener la oportunidad que requerimos y probablemente no va a ser tan útil para tomar las decisiones como esperábamos. Un enfoque simple no significa que sea superficial. Quiere decir que, como hemos dicho anteriormente, nos estamos enfocando en las unidades de negocio o en los aspectos de la empresa donde estamos revisando los retos más grandes. Un modelo simple facilita la comprensión, acelera la ejecución, reduce los errores, mejora la toma de decisiones y fomenta la adaptabilidad de la empresa. La máxima sofisticación en el análisis y el entendimiento de un problema es mostrarlo de manera simple. También nos va a permitir que la presentación sea muy concreta y la podamos hacer en poco tiempo sin perder la profundidad que esperamos. Empecemos a revisar ahora las asunciones y las variables claves de un rolling forecast. La primera variable claramente son las ventas. Son tal vez uno de los aspectos más importantes de cualquier proyección por cuanto están sujetas a variables externas y con base en ellas es que se proyectan otros elementos claves del negocio, los gastos variables, el capital de trabajo, etc. Dentro de las prácticas más adecuadas para la proyección de la venta está usar lo que llamamos la aproximación bottom-up, que quiere decir que vamos desde lo particular hacia lo general. De nada sirve decir que las ventas van a crecer un 10 o van a crecer un 15 o incluso decrecer, si no decimos exactamente en qué partes del negocio esas ventas están viéndose o impulsadas o afectadas. Por lo tanto, la mejor práctica es proyectar cada uno de estos canales o geografías o clientes y luego agregarlas para llegar a una proyección final. De esa manera vamos a poder tener un resultado que sea explicable. Vamos a poder saber si el crecimiento viene de alguna parte u otra de la compañía y vamos a poder enfocarnos en, como hemos dicho varias veces, cuáles son las partes del negocio que están siendo más afectadas o cuáles requieren mayor impulso para aprovechar sus oportunidades. Hacerlo de esta manera va a requerir entonces que hablemos con diferentes partes de la estructura de ventas. Lo más adecuado sería llevarles una proyección, es decir, vamos a ver con base en lo que habíamos presupuestado para el siguiente trimestre, cómo estamos y en una reunión que podamos hacer con las personas más relevantes en cada uno de esos canales y el responsable general de las ventas, podamos definir cuáles aspectos o cuáles supuestos todavía podemos considerar o cuáles desviaciones que tenemos se pueden corregir o terminarán permaneciendo en el tiempo. Para la proyección de las ventas es muy importante separar los precios y las unidades. Esto debido a que son diferentes los factores que afectan los unos y los otros. Asimismo, entender hacia adelante lo que puede pasar con la venta desagregada de esta manera es mucho más enriquecedor, nos permite entender y tener más profundidad sobre lo que está pasando y cómo proyectarlo de una manera más adecuada. Hay algunos negocios como el retail, por ejemplo, donde los cambios de precios son complejos. Los productos tienen unas etiquetas con precios que ya están en los puntos de venta y hacer cambios
en este momento es complicado. Por lo tanto, para este tipo de proyecciones es importante enfocarse en los descuentos y más bien en las cantidades o en las rotaciones del inventario. Al mismo tiempo, la separación en unidades de la venta nos va a permitir tener un mejor control de los inventarios. Como veremos más adelante, no es suficiente proyectar los inventarios con algunos niveles de rotación. Es importante que para las ventas tengamos una información histórica muy confiable. Algunas veces los estadísticos de ventas nos dan más detalle que la contabilidad, o digamos, pueden estar más actualizados. Se pueden utilizar, pero siempre es importante verificar que los números cuadren. Algunas veces en la contabilidad se hacen algunos ajustes al final del periodo, como descuentos, como rebates o algunos movimientos de ese tipo que descuadran la venta. Utilizar información precisa de la historia para la proyección de la venta es muy importante. Ahora hablemos de los costos. No es un aspecto que en un rolling forecast se proyecte de una manera o se profundice demasiado. Aunque los márgenes son realmente importantísimos para cualquier proyección, la elaboración de los costos para llegar a cada uno de esos componentes realmente no es tan relevante. Con el uso de unos márgenes aplicados, eso sí, a cada canal, geografía o tipo de venta, será suficiente para elaborar sobre el comportamiento de los márgenes en la proyección. En el ejemplo anterior vimos que los costos iban a tener un arancel adicional que iba a afectar aproximadamente en el 8% del valor de la mercancía. En este caso, lo mejor es utilizar ese 8%, simularlo dentro del costo del producto y aplicarlo en la proyección como una reducción del margen. Entonces ya no hablaremos del margen del 20, sino del 15 o del 17 o de lo que finalmente nos dé. Esta es una manera práctica de incorporar los cambios en los costos sin tener que llegar a la profundidad que un análisis de elementos de costos requiere. Ahí es muy fácil caer específicamente en compañías productoras o que importan, que tienen un componente de importación importante. Es fácil caer en algunos ciclos de complejidad y que nos terminan consumiendo tiempo y generando inconsistencias en los modelos de proyección. Vamos ahora a la proyección de los gastos. En las empresas modernas ya no basta con separar los gastos entre administración y ventas. Digamos, son unas categorías que son muy gruesas. Hoy en día es importante tener al menos 4 categorías en consideración. Lo primero es los gastos de administración. Normalmente tienen una dinámica de ser muy fijos y muy concentrados en personal. Lo segundo es los gastos de ventas, que tienen un componente variable más alto y que, digamos, pueden tener ajustes de acuerdo al desempeño de los canales. Lo tercero son los gastos de logística. Cada vez más es un gasto importante en las empresas, donde las eficiencias y su evolución se vuelven importantes. En gastos de logística me refiero más a los gastos de la distribución, porque los del abastecimiento estarán incluidos en el costo. Y finalmente los gastos de mercadeo, digamos la cuarta categoría importante. Cada vez los gastos de mercadeo en las compañías es más relevante. Es una práctica buena que las personas de mercadeo estén como gastos de ventas, pero que la categoría de gastos de publicidad y mercadeo incluya todas estas actividades que hacemos para promocionar nuestros productos, eventos, gastos en publicidad, pauta en canales electrónicos, cosas de ese tipo. Entonces, estas son 4 categorías que es importante separar porque cada una de ellas tiene una dinámica diferente. Idealmente, también debe separarse los gastos entre fijos y variables. Hay gastos fijos en todas las categorías que mencionamos y normalmente gastos variables también. Es importante entender también cuáles son los gastos discrecionales. Específicamente en mercadeo hay un componente grande de gastos discrecionales. Se hace un presupuesto con base en unas proyecciones o en una participación histórica sobre las ventas, pero ahí siempre tendremos la capacidad de decir, hagamos más, enfoquemos el gasto en este canal o en esta geografía o tal vez incluso pensar en hacer algunas reducciones si es que así se considera adecuado,
Así que esta discrecionalidad del gasto es otro aspecto importante a tener en cuenta. Idealmente, poder tener esos gastos categorizados de esa manera ayuda bastante al entendimiento del comportamiento financiero y de las decisiones que pueden tomarse a futuro para adaptar la compañía a la realidad del mercado. Ahora hablemos del rol de los indicadores económicos o macroeconómicos en una proyección de rolling forecast de corto plazo. Personalmente no soy muy partidario de darle un gran peso a este tipo de variables en las proyecciones a las que nos estamos refiriendo. Hacerlo complejiza mucho el modelo. Modelos que dependan de la tasa de desempleo, del crecimiento del PIB o incluso pues de otras variables más profundas como confianza del consumidor o cosas de ese tipo, se vuelven complejos y tienen un componente de rezago. Cuando sabemos la cifra del PIB es prácticamente un trimestre después de que ya pasó. Entonces, involucrar una variable que nos está simplemente mostrando lo que pasó hace unos meses no nos agrega mucho valor. Puede pasar lo mismo con el desempleo, tal vez con la inflación. Sin embargo, son variables que afectan el resultado claramente en unas compañías más que en otras y deben tenerse en cuenta. La mejor práctica en mi experiencia ha sido involucrar el efecto de esos indicadores económicos en las variables que estamos o en los drivers que estamos proyectando el negocio. Es decir, si estamos viendo un cambio importante en la tasa de cambio, pues eso puede afectarnos los costos en un 2 o en un 3%. Ese efecto involucrarlo directamente en el costo de los márgenes y proyectarlo de esa manera, justificando al momento de la presentación que estamos viendo una reducción de márgenes por tasa de cambio de un valor estimado. Lo mismo puede pasar con la confianza del consumidor o con el desempleo. Si estamos viendo que esa es una variable que se está volviendo relevante, pues no proyectar el desempleo para no caer en más imprecisiones, sino más bien decir, estamos viendo que la demanda se puede afectar por razones de la disminución del empleo en un tanto por ciento e incluir eso en la proyección de las unidades en la venta. Entonces, esta puede ser una mejor manera de involucrar una variable que realmente es relevante para las empresas, pero que nos puede generar unas complejidades que atenten contra la simpleza del modelo. Hablemos ahora de capital de trabajo. Este es uno de los aspectos más importantes en cualquier proyección y tal vez uno de los más olvidados. Normalmente las proyecciones se refieren mucho al PIG porque en la tradición de las empresas un PIG muestra variables tan importantes como las ventas, los márgenes y la utilidad, donde los accionistas tienen un interés particular. Sin embargo, el capital de trabajo es fundamental. Podemos tener compañías que generan utilidades y que tienen una caja totalmente inadecuada. Todos estos efectos que hemos hablado es muy importante llevarlos hasta capital de trabajo para poder llegar finalmente a una caja. El capital de trabajo tiene varios componentes que deben proyectarse de manera diferente. Empecemos por la cartera. La cartera para muchas compañías es una variable realmente relevante. Para su proyección debemos utilizar rotaciones. Es suficiente con hacerlo a través de rotaciones. Tomar los datos reales de la contabilidad y con esta información proyectarlos hacia el futuro. Que la cartera depende de la evolución de las ventas con base en unos días de rotación que establecemos. Ahora, si tenemos situaciones especiales como algunos clientes que están en mora o algunos compromisos de pago que nos van a entrar o alguna cartera que no alcanzó a entrar al cierre del resultado anterior, pero que rápidamente va a ingresar y por lo tanto las rotaciones van a ser afectadas de alguna manera contra la historia, pues lo podemos considerar ahí. Ahora hablemos de los inventarios. Dentro del capital de trabajo tal vez es una de las cuentas más importantes en general en los negocios. Su proyección en este caso no debe hacerse con rotaciones. Es insuficiente decir que nuestros inventarios rotan cada 20 o 30 días y utilizar eso para proyectar, porque muchos efectos en una caída en la venta o un incremento no se verán reflejados de esta manera.
Para ello debemos hacer todo el juego de inventarios, es decir, tomar los inventarios actuales, restarles las unidades que estimamos en la venta, sumarles el plan de compras. Ese plan debe estar establecido de manera separada y finalmente llegar al inventario que estamos proyectando. De esa manera logramos en una sola cuenta, tan relevante como el inventario, incorporar varios tipos de proyecciones. Entonces, el resultado real, el efecto de las ventas, el plan de compras, y de ahí llegaremos a un resultado de inventario final. Para algunas compañías es relevante separar el inventario en varias etapas. No es lo mismo proyectar materia prima que inventario en proceso, inventario en tránsito o inventario final. Otras empresas, su inventario está más disponible para la venta, digamos, todo es producto final, puede hacerse de esa manera, pero cuando hablamos de compañías industriales, esa separación del inventario es realmente importante. Hablemos ahora de los proveedores. Esta es una cuenta, digamos, más estándar. A no ser que se tenga alguna situación especial, se puede proyectar nuevamente por rotación. Si hay algunos compromisos de pago o algunas compras que se salgan de lo regular, pues podríamos proyectarlos de esa manera para tenerlos en cuenta en el flujo de caja. Hablemos ahora del CAPEX. El CAPEX es otra de esas variables que pocas veces se proyecta y que su impacto puede ser realmente importante dentro de los flujos de caja de una compañía. Por CAPEX me estoy refiriendo a aquellas inversiones que tienen efecto en la operación del negocio. Estamos hablando de aperturas de tiendas, ampliaciones de planta, inversiones en tecnología, etc. Una de sus características importantes es que es discrecional. Normalmente el CAPEX se hace en la medida en que se van tomando las decisiones o en la medida en que los proyectos van avanzando. Entonces puede servir de ajuste cuando tenemos una situación que resolver. Por eso es importante tenerlo aparte. Y lo segundo es porque los montos son representativos y para la caja siempre va a ser relevante. Asociado al CAPEX, también algunas compañías están en procesos de adquisición o de compra o de capitalización. Todo esto se puede incluir, además pues, de los dividendos que son un compromiso de la empresa que debe estar considerado en cualquier proyección. Hablemos ahora de los drivers. Es muy importante y es deseable si logramos tener un modelo donde a través de los drivers le podamos entregar toda la información que necesitamos para proyectar. Vamos a estar en un punto de muy buena simplicidad y eso nos va a permitir ser muy ágiles con las proyecciones. Entonces, usar drivers se vuelve también relevante. Existen dos tipos de drivers. Los primeros son drivers operativos, como son los costos, los gastos, los márgenes, la evolución de los canales, el CAPEX o los gastos variables. Cuando logramos asociarlos al crecimiento de la venta, pues vamos a tener muy rápido, al proyectar las ventas, una proyección de los demás gastos. Por ejemplo, las comisiones o los gastos variables asociados directamente a la venta como un driver que nos diga que son el 2%, el 3%, lo que aplique pues en cada compañía, nos va a permitir ganar bastante agilidad en la proyección de ese tipo de gastos. El otro grupo de drivers son los financieros. Aquí estamos hablando de las tasas de interés, los impuestos, los dividendos, variables de este tipo que asociadas a otros movimientos en alguna parte de la proyección se pueden dar como resultado de una manera muy práctica. Por ejemplo, si tenemos proyectada la deuda, pues rápidamente podremos saber cuál es la proyección de los intereses. Lo otro muy importante es que los drivers deben estar en una hoja aparte. De esta manera podremos ver muy rápidamente cuáles son los supuestos de lo que estamos proyectando y darle contexto a estos drivers con la información real, es decir, cómo se han comportado en los meses recientes y cómo esa tendencia continúa hacia el futuro. Lo veremos más claramente en un caso práctico. En el texto asociado al curso encontrarán un poco más de detalle de cuáles son estos drivers y cuáles son las metodologías de proyección
o de uso más adecuadas. Ahora hablemos de los modelos de proyección. Existen dos categorías básicas. La primera son los modelos lineales y la otra son los modelos no lineales. Una buena práctica es siempre utilizar modelos lineales. Si existe alguna relación no lineal entre las causas y los efectos en el resultado de la compañía, es mejor modelarlo en pequeñas partes que se puedan convertir en lineales. Esto, nuevamente, para restarle complejidad al modelo. Un ejemplo clásico es la participación de los gastos fijos en el resultado final. Cuando una compañía tiene unos gastos fijos importantes, cualquier incremento en ventas y en márgenes pues genera un resultado exponencialmente creciente. En vez de proyectar esta exponencialidad, lo mejor es ir parte por parte y encontrar cuáles son las relaciones lineales que existen en estas variables. Mi recomendación y la mejor práctica es entonces usar relaciones lineales siempre y en caso de que haya otras más complejas, pues simplificarlas de esa manera. Algunas compañías, por ejemplo como las SaaS, tienen unos márgenes tan grandes que cualquier movimiento en las ventas igualmente genera resultados no lineales en sus ingresos operativos o utilidades. Nuevamente, esto se puede llevar a una correspondencia lineal entre la venta y el costo. Hablemos ahora de la configuración de los datos para un buen Rolling Forecast. En este caso nos referimos a los datos históricos, los cuales deben estar en fuentes organizadas, relevantes y en los formatos adecuados. Muy importante que los centros de costos estén diferenciados y que podamos rápidamente llegar a los ingresos o gastos asociados a un canal o a una geografía de ser necesario. Contar con información como unidades, precios promedio, rotaciones y porcentajes sobre las ventas de algunas de estas variables. De esta manera podremos verificar fácilmente que la proyección sea coherente con la realidad. Hablemos ahora de la consolidación. Este es un proceso que las compañías multinacionales o que actúan en diferentes geografías requieren para poder entender cuál es el comportamiento global de la empresa. Es muy importante que la consolidación se haga con unas reglas de agregación simples. Cuando se utilizan eliminaciones contables en las ventas, en los préstamos o en todas las relaciones que pueden ocurrir entre las compañías, se puede caer en una complejidad que termina haciendo que el modelo sea inviable. Mi recomendación y la mejor práctica que he visto es simplemente agregar sumando. ¿Qué quiere decir? Que las ventas de una región se pueden sumar con las de otra, así internamente hay algunas relaciones entre ellas que al final del periodo contablemente deban eliminarse. Una simple agregación nos va a permitir el objetivo fundamental de tener la información a tiempo y vamos a poder revisar asimismo la agregación interna de cada una de las componentes de esa venta, porque también van a estar sumadas y vamos a poder ver cuáles son los canales o las regiones que están participando más o menos de ese resultado. En la siguiente parte hablaremos de las herramientas tecnológicas. En mi experiencia he visto muchas opciones de herramientas tecnológicas que prometen integrarse con nuestro ERP o tal vez ser un módulo de ellos para tomar la información histórica de manera rápida y hacer unas proyecciones precisas y automáticas. Muchas veces estos modelos fracasan porque difícilmente van a poder adaptarse a la realidad de cada momento de la compañía. Hacer modelos de proyección de corto plazo muy estandarizados lo que nos va a obligar es a hacer prácticamente una proyección completa a la manera que hacemos un presupuesto. Esto puede ser no muy adecuado para los diferentes momentos que viven las compañías y en esa complejidad perdemos la oportunidad y la simpleza de que tanto hemos hablado. La mejor herramienta que conozco para hacer un buen Rolling Forecast es el Excel o una hoja de cálculo similar. Con ella podremos tener varias características que son muy importantes. Lo primero es flexibilidad. Podemos adaptar los modelos a la realidad de la compañía. Podemos escoger qué proyectamos, qué no.
qué parámetros usamos en algunas líneas de la venta o en unos costos y gastos, y cuáles otros los dejamos como ya estaban en el presupuesto. Lo segundo es que tengo una trazabilidad completa. Puedo ir desde el resultado final, por los análisis de datos, hasta las fuentes iniciales de la información. Eso me da mucha seguridad de entender el funcionamiento de la compañía y de obtener resultados altamente confiables. Y lo tercero es que es fácil de conectar con diversas aplicaciones. La información del ERP o del CRM se puede descargar en archivos planos que luego se cargan a Excel de una manera muy práctica. Incluso puede haber conexiones directas en donde traigamos los datos de una manera automatizada. Casi todos los sistemas tienen conexiones dinámicas con Excel, y pues la que más les recomiendo. Bueno, y hasta acá el módulo 4. Hemos repasado todos los elementos de construcción de un buen Rolling Forecast. En el texto encontrarán un poco más de detalle de los aspectos que hemos hablado y también unas preguntas prácticas para la evaluación del módulo. Gracias por la atención y continuemos con los siguientes módulos.